vicino a me. Allora che tra noi non c'è più nulla. Non c'è più nulla? Nulla. Ma a volte quando non c'è più nulla c'è tutto, dipende. Credi? Sì, questa è la nostra piccola lezione di italiano di tutte le mattine. Sì, italiano di Peppino di Capri. Buenos días. Hola, muy buenos días. Ayer escuchaba anoche, para prepararlo, yo me preparo. Sí. Escuchaba a Pino Donaggio. Ujú. Ay, ¿cómo es Pino Donaggio? ¿Cómo es? Sí. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Es que se sabe todas las letras, es una cosa impresionante. Es maravilloso. Es impresionante. Sí. Bueno. I nostri amici ballare. Ma, ¿qué pasa? Que se ha ido con otro. Que yo Este no es sé un qué clásico. pasa en Italia, que siempre se van con otro. Perdóname, en Italia, en España y en Sí, Francia. pero en Italia parece Francia que lo se van llevan, con tres, en parece Francia que se van llevan con tres. peor. Es un negocio. Es un negocio, sí. Allí el trío, Sí. que llaman Menage à Trois, es un negocio nacional. Son los únicos que lo saben llevar bien. Sí, ahí nos dicen la corna. ¿Qué es la corna? Te dije que hay una estadística que dicen que en Francia el 40% de las personas han hecho un ménage à trois, No, cosa que a mí me dejó completamente el 40, perpleja. Perdona, O sea, el 40% confiesa. Confiesa. Pues imagínate. Échale el o sea, 65. Hombre. O también hay mucho vacile, ¿no? A lo No, mejor. no. En Francia no. No, que son gente seria. Allí, Isa. eso, el para vacile eso. aquí, el vacile aquí. Aquí sí. Aquí todo el mundo lo baila. Pero allí no. Aquí sí. Bueno, vamos a presentar Bueno, a vamos nuestros invitados de hoy. Tenemos por un lado a Berta Bernat, que es autora de Greta Godoy, está editado en Planeta, que la tuvimos aquí hace unos meses hablando de su libro. Y por otra parte a Miguel Ángel Cuevas, director comercial de Claire. Buenos días a los dos. ¿Y por qué estáis aquí? Pues para hablar de un fenómeno que está cada vez, que se está así hinchando y está teniendo una aceptación cada vez mayor por parte del público y de los lectores, sobre todo, que son los audiolibros. Esto está siendo un auténtico boom. Entonces queríamos tener a una autora... No son lectores, sino que son oyentes, Claro. escuchantes. Bueno, son oyentes lectores, porque además hay... Ahora lo vamos a explicar, ¿no? Pero hay incluso maneras de leer y de escuchar al tiempo. Es decir, que es un audiolibro que incluso te dice, pues te has quedado parado en la página tal... Encima te bajas del coche porque estás escuchando el audiolibro en el coche, porque evidentemente en el coche no puedes leer, llegas a tu casa y sigues leyendo el libro en papel o en formato digital. Oye, o sea que... esto es una cosa que me interesa, porque yo me bajo muchos libros para Kindle. Y el problema en Kindle es que no te sigue la página, sino que es simplemente, digamos, el vuelco que te hacen y te da pues un tanto por ciento del libro que llevas. Pero claro, no es la página. Y en cambio en el audiolibro sí. En audiolibros, lo que sí, por ejemplo, para Kindle, la empresa que es Amazon, la plataforma que tienen para audiolibros, que se llama Audible, sí tiene un desarrollo en el cual sí se sincroniza lo que es el audio que estás escuchando en ese audiolibro ahí sí aparece. con el Kindle. En concreto, estamos hablando de Kindle y Audible porque son la misma marca. Al final es Amazon. Claro, que está claro, detrás de y ellos. eso es muy Pero cómodo, se ¿no? sincroniza, entonces al final es una ventaja, porque al final, pues como dices, puedes ir Pues me haciendo acabo de footing o enterar, en el coche o me lo que sea acabo y de no se enterar. puede... Entonces sí, en esa plataforma sí lo tienen Y entonces sincronizado. puedes alternar la lectura con la escucha. No, y sobre Es todo genial. eso que estás oyendo, no sigues con la misma cosa, dice, bueno, tengo que ventilarme esta novela que es un peñazo, tengo que hablar de ella el lunes. Y tú vas haciendo. Pues, pero me la leo porque hay que leer, no se puede hablar de oídas, patatín, patatán, eso de leer en diagonal es mentira, hay que leer o no leer. Bueno, pues esto te ayuda. Claro, antes era un mercado reducido quizá a personas a las que no les gustaba leer y sin embargo ahora se está convirtiendo en un fenómeno... O a invidentes, ¿no? O empezó todo lo la contrario. 11, Sí, que lo empezó hacía la muy 11. bien, porque es en ningún sitio como en España ha habido ese desarrollo Pero de toda la industria. Claro, de ahora se ha audio, hecho no absolutamente... visual. se está haciendo gente que realmente disfruta leyendo, también disfruta escuchando, ¿no? Claro, al final un poco, sobre todo, el tema de audiolibros lleva muchos años en el mercado. Aquí en España, pues en su momento había los formatos que eran un famoso en discos, Sí. en cassette, el audiolibro siempre ha existido, pero de esa manera un poco más residual. Siempre necesitabas un dispositivo adicional para poderlos escuchar. El boom que ha tenido el audiolibro,
ya no solo en España, sino en el nivel mundial, es el tema de los smartphones. Al final, la facilidad que tienes que en el móvil puedes directamente conectarte y tener tu libro y puedes seguir escuchándolos, con lo cual ha sido realmente el principal avance que ha habido. Y un segundo avance que está creciendo mucho, sobre todo para escucharlos en tu casa, en el hogar y demás, son los altavoces inteligentes, estos que cada vez se están poniendo más de moda. Alexa, quiero la segunda parte del Quijote. Y entonces lo estás escuchando y mientras estás haciendo cualquier cosa en casa, puedes estar haciendo alguna labor en casa o lo que quieras, pues puedes estar escuchando con ese altavoz, en vez de escuchar música, pues estar escuchando el libro que te apetezca. Entonces, la verdad, ha sido un avance increíble y es lo que ha hecho, sobre todo, que cuando ha llegado a España este boom del teléfono móvil, estas cosas, es lo que realmente, otra vez, el audiolibro ha cogido ese... Yo tenía entendido que tenían mucho éxito en Estados Unidos porque las distancias en Estados Unidos son enormes. Entonces, si tú te cruzas de un estado a otro en el coche, vas con tu audiolibro, tardas 7 horas y a lo mejor Y pues además, como no hay que conducir Quijote, mucho ¿no? porque son grandes efectivamente, extensiones, una lo gran que hace falta es concentración. tranquilidad, pues... Obviamente. Bueno, pero algunos datos para que veáis cómo ha subido lo del audiolibro. En español mueve 4.000 títulos, casi 2 millones de euros, y los lectores, aunque han tardado en España en apostar por este sistema, pero el 40% se ha incorporado a los audiolibros desde hace menos de 12 meses. O sea, que ahora es algo que el 40% el gran salto significa... se está produciendo ahora. Ahora sí. Y se está produciendo ahora, me contabas antes, Miguel Ángel, incluso volviendo a grandes títulos y a grandes sagas, que a lo mejor no están en la actualidad, es decir, de lo que se está publicando ahora, por ejemplo, Meghan Maxwell, me contabas, ¿no? Que se va a grabar, Se va a grabar todo. Se va a grabar toda la colección, aprovechando, porque también una de las cosas que las editoriales se han dado cuenta es que también el audiolibro cada vez está teniendo más mercado, más interés, entonces al final están aprovechando hacer una publicación a la par, ya sea audiolibro, con el libro físico, el libro papel, el ebook. Entonces, por ejemplo, pues aprovechando que iban a sacar la última edición del libro de Meghan Maxwell, el último título, pues han aprovechado y han hecho el audiolibro a la vez y los han publicado a la vez en el mercado, con lo cual, y aprovechando que han tenido que les tenían muchos seguidores el audiolibro de Meghan Maxwell, lo que ha decidido la editorial en este caso, que es Editorial Planeta, es hacer el audiolibro de toda la saga de Meghan Maxwell. Incluso ya se está pensando en autores a lo mejor con un tirón publicar al tiempo el nuevo libro con el audiolibro al mismo tiempo, ¿no? O sea, que sean... Es nuestro futuro, Barili. Es nuestro futuro. Nuestro futuro. Bueno, es nuestro presente. Bueno, yo quería que escucháramos porque ahora mismo también hay otro... Aquí en las grabaciones de los audiolibros hay diversos formatos, porque está el audiolibro que está grabado pues a lo mejor por un actor de nombre, digamos en grandes sagas y tal, pues intentan que sea alguien que reconocible para el público, y también está el audiolibro grabado por el propio autor, que es mi caso y es el caso de Berta, ¿verdad? Que Sí, lo estás estoy grabando en ahora ello. mismo. Estoy en ello. Dije que sí sin saber las horas que me iba a llevar. ¿Cuánto Pero- lleva? Porque yo estoy pensándolo. Pues No, ¿Cuánto lleva? lo No, tuyo el mío es está- imposible. Sí, sí. No, Lo no, tuyo el es mío, pero el imposible, del Federico. comunismo creo que está. Lo que no sé es quién lo ha hecho un Pues profesional. un pobre desgraciado, ¿no? Perdona, Del trabajazo. un hombre admirable, o una mujer extraordinaria, cuyo nombre desconozco y rindo tributo porque, oye, ¿Cuántas 800 páginas? páginas. ¿Cuántas? Nah, 800. 800 de apretar letra. De apretadísima Más las letra. notas y la bibliografía. Bien. Que menos, ¿no? Le mandamos un Mira, pero en abrazo, cambio el de un fuerte Barcelona, abrazo desde aquí. que es más entrañable y son 300 páginas, pues ese sí Pero lo en podría horas, hacer yo. por ejemplo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es un mar violeta oscuro en horas? Pues es que un mar violeta oscuro yo no lo sé porque también fue una grabación. Claro, cada libro tiene su historia. Un mar violeta oscuro es un libro que tiene diversas personas, diversos Voces. personajes, voces que hablan en primera persona, y hay un cambio de letra normal a letra cursiva, a letra escrita a máquina. Entonces, ese cambio no se podía entender si no se cambiaban las voces, porque generalmente claro. el audiolibro lo que se pretende es que sea una lectura más o menos, ¿no? Sí, no interpretada. No interpretada, y que sí. sea un poco como el curso del pensamiento de quien lee. Sí, y En mi además que caso, no te asuste ni te perturbe, Claro. sino que te deje tranquilo, Sí, tú lo es oyes, que pero no hay teatro. no hay ahí. teatro. No, se intenta que En no. mi caso hubo que cambiar voces porque si no era incomprensible el paso de... Por lo tanto, yo grabé mi voz en primera persona. Y mi voz en primera persona, que no sé cuántas páginas son de las 400 del libro, pues yo creo que tardé unas 15 horas o, Y normalmente un o poco por ahí. la media que suele estar habiendo es que
se hacen sesiones de grabación de 3 horas. A partir de 3 horas ya realmente esas sesiones ya no... Al final la voz se cansa, con lo cual 3 horas, vosotros que sois profesionales de la radio, sabéis, 3 horas seguidas hablando, narrando, al final es complicado. Entonces suelen ser esas 3 horas por jornada de trabajo y normalmente se suelen narrar entre unas 40, 50 páginas por esa jornada. 11 que ya horas, son, 21 minutos dura. Dura. Un mar violeta oscuro. ¿Y son cuántas páginas, Ayanta? ¿250? No, casi 400. Casi 400. Sí. Bueno, pues nos hacemos una Bueno, y idea lo de- tuyo, Bueno, Berta, ¿cómo Berta, ha sido? ¿cómo está siendo la experiencia? Ay, pues nada, en realidad yo me hice un curso también de educación de la voz para intentar hacerlo mejor, porque parece que todos sabemos hablar, pero cuando te pones delante de un micrófono a locutar y encima un escrito que es tuyo, que también no vas, como decíamos antes, Ayanta, corrigiendo errores, Bueno, es atroz. revisando. Pues claro, lo ves así de grande. Y vas Sí, viendo, con dices, los esto a mí ya no cascos. me gusta. O sea, te entran ganas de volver a recorregir Pero todo. ¿cómo he escrito yo esto? Claro. ¿Pero qué Y estaría luego pensando? pillas hasta Claro, la más te lo mínima vuelves errata, a- porque lo ves eso así de grande y estás completamente concentrado en el texto, ¿verdad? pero a mí me gusta, porque es seguir poniéndole como amor a la obra, ¿sabes? Es un esfuerzo extra que luego al final, pues oye, siempre quedará grabado con tu voz y en el fondo es como tú le pones la emoción y el sentimiento. A mí cuando me mandaron un par de actores que lo iban a interpretar, no me identifiqué nada y pensé, es que esto de verdad que no me sigan mandando porque creo que lo tengo que hacer yo. Y es un esfuerzo de horas porque evidentemente te quita una tarde entera. Yo avanzo súper lento en comparación porque más o menos 4 horas, que suelo ir medias jornadas, avanzo un capítulo que son 6 páginas. O sea, yo voy muy lentita. Pero bueno, también he introducido pues un estilo que yo quería también que mezclara un poco musical. Entonces, como estoy componiendo la banda sonora también de la novela con un equipito de músicos, pues voy integrando las canciones un poco en medio, que también es más elaborado, pero creo que aporta mucho valor y creo que también ahora la audiencia más joven está acostumbrada, ¿no?, a intercalar un poco todo esto. Me inspiré en la banda sonora de Lady Gaga de la última película, que ella en Spotify lo que tiene es como que su banda sonora son como trocitos de, o sea, narrativa, vamos, mezclado con canciones. Entonces tú vas o sea, está concebido como para escucharlo como en 3 horas seguido. Tiene más música que narración, pero también combina trozos de la película de narración ahí. Entonces pensé, bueno, Hombre, yo mira, quiero... ya sé cómo voy a hacer lo de Barcelona, que está todo lleno de Sí, canciones plagado de de la canciones. época. Es una banda sonora Bueno, en es sí que, misma, es que ese realmente libro. te da es que está abierto a todo tipo Claro. de Sí, creatividad. no ¿no? sabía yo lo de la Sí, música. claro. Mira, pero tienes si razón. os parece vamos a Lo ambienta escucharlo, mucho. que A ver. tenemos un corte que es la narración de Berta con la música. Capítulo 3. Desde aquel domingo que quedé con Coco en Columbia Road Market, nos vimos prácticamente todos los días. Coco vivía cerca de Notting Hill. Su novio, Paul, también cantante, vivía por esa zona, en una especie de iglesia reformada y reconvertida en vivienda. Para recordar su nombre, me acordé de Paul McCartney. De hecho, se parecían bastante. El Paul de Coco era delgado. Bueno, Con pues el qué pelo liso gusto, y ¿no? fino que Ir lleva escuchándolo así. Es que ese hilo Sí. musical que parece que no, pero es que ya te da esa claro. atmósfera y además lo que he hecho con el músico, porque claro, imagínate, al músico no está acostumbrado normalmente a componer como mucho 3 minutos, estos 16 minutos cada capítulo, y entonces yo he hecho como una especie como de mood board, como de así como de inspiración por capítulo para darle diferentes emociones y para ambientarlos en diferentes ciudades. O sea, yo creo que aporta mucho luego darle ese toque musical. Bueno, es que es sorprendente. Vamos a o sea, hacer una pausa. Vamos a seguir, por supuesto, hablando de estos audiolibros, de cómo se hacen, de a quién van dirigidos, pero antes recordar ese número de teléfono y esa página web a la que tenemos que dirigirnos si queremos hacernos con esta colección magnífica, los 2 volúmenes, el 1 y el 2, de esos maravillosos grupos. Aquellos maravillosos grupos. 902 29 10 29 es el número al que tienen que llamar, se lo llevan a casa por unos módicos gastos de envío. música de siempre.com. .com y 2 regalos, el reloj por un lado y esa radio que se Una sostiene radio de pie con la que vamos a celebrar nuestro 10º aniversario. Pero todo se acaba, lo bueno se acaba, así que llamen pronto al 902 29 10 29 porque quedan poquitas unidades. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es radio. Bueno,
cuidado, cuidado porque este verano, tú no veo que te has conservado a Lili. Claro, Berta como está sufriendo, Bueno. pues entonces no ha podido engordar. Pero el ser humano Pero el colesterol común, va por dentro, ¿eh? Es como la procesión. Pero y yo el solo tengo estrés. colesterol bueno. Bueno, el tuyo será buenísimo, pero hay gente que no tiene esa Pues suerte. Divecol, le Divecol. recomiendo. Divecol. Que tomen 2 Por la cápsulas antes de noche, acostarse. antes de dormirse, lavarse los dientes. No se acaba como algunos políticos que abren la boca y eso es terrible, terrible. Bien, 2 pastillitas de Divecol, vasito de agua medio para no tener que levantarse por la noche. Oye, te va limpiándose el Trabaja solo. calgonit de las arterias, te lo dejan niquelado. Pues en la parafarmacia de Mundo Natural lo encontraremos y por supuesto, por ejemplo, también en la parafarmacia del Corte Inglés. Pregunten Claro, por claro. Divecol Forte concretamente. Decía que seguíamos con el tema de los audiolibros, ¿verdad? De los 3 que tenéis audiolibros aquí encima de la mesa. De Somos momento, audiobookers. Somos Ya nos audiobookers. podemos denominar. Mira, me habían dicho cosas en la vida, Pero algunas audiobooker curiosas, no, pero ¿eh? audiobooker eso no. Puedes está mal. incluirlo Sí, a sí. tu larga lista. Cabezabuque se dice mucho en Aragón con ánimo peyorativo. Mira tú ese cabezabuque. También cara cartón. Sí, eso es más italiano. Oye, Miguel Ángel, ¿hay alguno que os haya sorprendido especialmente que no pensases que iba a tener un exitazo a la hora de grabarlo y que sin embargo habéis dicho? Porque me imagino que no es lo mismo grabar El Quijote que las 50 sombras de Grey. No, claro, nosotros tuvimos una experiencia muy curiosa con un libro que realmente era un libro con un tono bastante erótico. Entonces, al final, tuvimos que hacer o sea, el proceso de hacer un audiolibro, o sea, un poco por ponernos un poco en antecedentes, nosotros que nos hace el encargo al final, ya sea una editorial o una distribuidora, como hablábamos antes, directamente nos mandan el libro o el PDF para nosotros verlo y nos piden un casting de voces. Entonces ese casting, nosotros hacemos un casting, que fue lo que te pasó a ti cuando te hicimos el casting de voces para el audiolibro, pues no te gustaron, porque al final el autor sí está involucrado en esa elección de ese personaje, de ese narrador que va a leer el audiolibro. Entonces nosotros hicimos un casting para un libro en concreto de tono erótico y entonces al final tenía que poner un poco acento como alemán, porque era un poco un viajante alemán y demás, y entonces el actor que hizo, bueno, pues cuando mandamos el casting a la editorial, en este caso a Planeta, la respuesta fue, oye, nos ha enamorado a toda la voz que le ha puesto en esos momentos y demás, y al final, bueno, pues fue muy curioso porque tuvimos que estar grabando todo siempre en esos momentos, ponerle ese acento alemán al narrador y la Pero verdad fue muy nunca curioso. sentimiento, ¿no? Hay que poner en esa narración. La narración suele ser un poco más neutra, plana, para no tampoco, como decíamos, para Claro, que ya realmente- entiendo por qué yo Para tardo no tanto. avasallar al lector, Claro, para ¿no? al final el lector es el que tiene que crearse su historia en la mente. Si tú al final les vas marcando mucho con todos, pues siendo en alguna frase muy expeditivo o muy... Al Y final para los que Sí, leemos... lo echas de la historia. ¿no? le sacas de la historia. Entonces lo que quieres es un poco que él sea el que con esa voz un poco neutra, pues le puedas un Y poco... para los que leemos rápido, porque a mí, fíjate, el tono me parece un pelín lento el del audiolibro. ¿Soy solo yo o es lo normal es escuchar esta Se cadencia puede de la voz? acelerar. Hombre, hay aplicaciones que se pueden acelerar, se pueden ver en las aplicaciones móviles se puede acelerar. Pero lo que al gusta en final no general es lo que hay, ¿no? Sí, al final es esta narración, al final un poco más tranquila y pausada, al final... tenemos Sí, al porque final más mucha vas gente- conduciendo. Mucha gente, es una cosa muy curiosa y a verás, hay mucha gente que escucha los audiolibros haciendo deporte. Cuando salen a hacer footing, cuando salen a correr y demás, pues prefieren Sí. ponerse, en vez de música, prefieren ponerse el audiolibro pues que les relaja y van... al final es un poco Tomando también... el sol, por ejemplo, que es típica cosa que te aburres que te mueres y con un audiolibro se te pasa rapidísimo. Me parece un momento. Sí, sí. La verdad es que hay muchos momentos durante el día para escuchar audiolibros en el metro. Y esto también. viene directamente de Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos creo que los Por eso, porcentajes de pero audiolibros por son altísimos, Pero ¿no? siempre ha habido por los viajes Por los largos, viajes. porque Sí, sí. allí hay una red desde siempre de autopistas y también en el ferrocarril, donde puedes estar 8, 10 horas. Claro. Y además Sí. la gente está acostumbrada a eso. o Y sea, de hecho ellos tienen 2 tipos de audiolibros, o sea, los audiolibros profesionales como narrados por el propio autor y luego los marca blanca que tienen 2 precios y puedes elegir entre uno u otro. O sea, está mucho más desarrollado ¿Y aquí. de qué porcentajes estamos hablando en Estados Unidos? Bueno, pues por ejemplo, en el año pasado, creo en 2018, el 40% ya de las ventas editoriales en Estados Unidos venía del área de audiolibros. O sea, que estamos hablando de unas cifras 40%. Entonces, al final estamos hablando de cifras muy importantes. Al final, lo que decías antes, en Estados Unidos ya no solo los trayectos estos de 6, 7, 8 horas de viaje, sino que para ir a trabajar en las grandes ciudades de Estados Unidos hay unos atascos que se tiran 2 horas para ir a Sí, trabajar. sí. Entonces la gente pues se pone su audiolibro y va escuchándolo. Bueno, Entonces, como en México les dé por el audiolibro, que ahí los atascos son de 3 horas solo en 3 calles,
Y en Nueva Delhi, Imagínate. Federico. Pero querrán en latino. Bueno, el no sé. problema es que como musitan los mexicanos, no sé cómo harán el audiolibro. Es que no gusta el doblaje español, no gusta en Latinoamérica. No, Perdona, claro que ahora cambia. ya, al revés. ahora ya Y en las viceversa, series, ¿eh? que es lo que marca la cosa, ya te Claro. ponen español Europa, español América. Pero en español América deberían aclarar Los que el aviones, español ¿verdad? América Argentina no es el español América de México. Mm. Claro. Al final acaban prefiriendo el español antes que el argentino Ya. o el mexicano o el chileno o el puertorriqueño, que no se parecen nada. Y O sea Berta, que- bueno, Berta estuvo aquí contándonos, ¿verdad?, que ya había escrito un libro en el que narraba su experiencia personal después de haber sido una de las blogueras más... Aquí decimos blogueras, ¿vale, Berta? Vale. Ya sabes Sí, sí. que es una palabra que hemos creado y nos hemos quedado con ella. Por ese agobio que te generaban las redes sociales. ¿Has vuelto a Instagram? ¿Has vuelto No. a Ha cultivar vuelto, alguna? nos lo Me lo estaba preguntaba nos ya dijo el otro día también. que no pensaba. No, yo creo que además estoy cada vez más lejos. Ya, yo creo que ya no hay vuelta atrás. O sea, vamos, es que Instagram, estoy pero- encantada. He pero- descubierto además la meditación, que Eso. me ha hecho un bien increíble. Y en realidad yo creo que se necesita más espiritualidad y menos likes Pues y como menos... medites mucho en el Valle del Jiloca, esto puede ser una hecatombe material, o sea, En la laguna del Gallo Canta. por ejemplo. No, esto es que... Bueno, y además van a hacer una serie de su libro. Además, Sí, sí, Estoy muy sí, contenta. sí. Justo antes de verano, bueno, vamos a ver. Sí, vamos, he vendido Bueno, los derechos. Ha vendido los derechos. bueno, si Vender alguien los los ha derechos. comprado es porque va a hacer algo. Claro, con por ellos, eso. Algo pasará, algo pasará. Sí. Sí, ojalá. ¿Y A vas mí me hace hacer una también ilusión el tremenda. casting de actores? No, esto es yo un creo problema, que, ¿eh? claro, no, a ver, yo creo que ahí ya tendré que delegar y que Sí. sea lo que Dios Porque quiera. Berta, si no, lo hace todo ella. Sí, sí, O sea, sí, yo todo, No, es todo que me yo lo que encantaría. quiero es, oye, es que en Teruel O sea, mi somos tan sueño es llegar pocos. a, vamos, me inspira mucho la carrera de Woody Allen y pensar que me pudiera autoproducir mis películas en un futuro sería mi máximo sueño, pero evidentemente esto es un máster y me lo tomo como tal y tengo la inmensa suerte de que hayan apostado por ello y yo me quedaré en el rol que me permitan para aprender. Pero me gustaría mucho quedarme en este mundo de contar historias y la verdad que va muy a favor y me apetece mucho este momento, ¿no?, de todas las plataformas HBO y todos estos contenidos, porque también yo dedicándome, por ejemplo, a generar campañas para moda, pues al final ahí no puedes contar historias, o sea, es una modelo con un vestido, es A, B y C, y poder trasladar todo esto a la pantalla, ¿sabes?, con una dirección creativa, con una música, pues a mí me hace, vamos, especial ilusión, ojalá me pueda dedicar a ello en un futuro. ¿Quién quieres que haga de ti? Pues no lo sé, yo me gustaría que fuera una actriz desconocida, para que ella coja la personalidad de la protagonista y que el conocido fuera el novio. Así que todas las adolescentes vayan a la O sea, pantalla. ella quiere ligar por procuración. Bueno, eso, oye, es una Sí, manera sí, muy es noble. como el matrimonio por poderes. Claro. Antes era el que había, o sea... Todo un clásico. Claro. ¿Qué cosas tan sorprendentes pasan Bueno, pues aquí, ¿eh? ya lo sabemos, Bueno, audiolibros esta en todas las noche, editoriales. programa. ¿Debutas? Y anoche. Ah, bueno, es Yo verdad. ya, pues ya, sí, el el lunes. lunes. Claro, esta Ya, noche, ya sé, a ya partir de sé. las 12:30 de la noche, a media luz. Ahí estaré. Estaré en A Media Luz. Bueno, pues tienes que mirar, porque es para media luz e incluso con linterna, ¿sabes? Las memorias de Cayetano Martínez de Irujo. Ya os Hijo estaba de la escuchando Cosa de antes. Agua. Y, Que eso es para un audiolibro. y el que lo narre él. vídeo de Chabelita. Mira, Miguel ¿Lo Ángel van a estaría narrar él? encantada. Miguel por Ángel. ojos No, golosos. no, pero cada vez está habiendo más tendencia, igual que Berta, que los autores narren sus audiolibros. Porque No, al final es les que gusta además- ser parte del Claro. audiolibro, porque es una cosa que se está cada vez Este, hay más. cuando deje de llorar lo puede grabar, o sea... Pero incluso llorando, es muy emotivo. No, algo Claro. llorará seguro, porque es que... Abrirá un estilo. Entonces, pues eso, El audiolibro lloroso. tú habías oído hablar, ¿no? Los ricos también lloran. Exacto. Pobre niño rico. Ese debería haber sido el Oy, título oy, y oy, no. qué pena en fin, más grande. Que volvemos mañana, gracias a ver. Bueno, a vosotros. Gracias. Hasta gracias. mañana, Gracias. pasadlo bien. Mediodía, las